Cordial saludo, apreciados estudiantes de la zona centro-oriente de la UNAD. Soy el tutor Fabio García. Estamos hoy 15 de mayo para dar cumplimiento a la sesión 2 del B-Learning del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, que lleva por temática principal la tarea 2, Trigonometría. Bienvenidos. Objetivos. En esta sesión 2 del B-Learning, el objetivo general es fortalecer las temáticas de la unidad 2, correspondiente a trigonometría, relacionadas básicamente con la solución de triángulos rectángulos con la ayuda de recursos tecnológicos. Dentro de los objetivos específicos tenemos identificar triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. Además, aplicar correctamente las técnicas para solucionar dichos triángulos rectángulos basados en el uso de las relaciones o razones trigonométricas básicas. Generalidades. Vamos a abordar las características principales de los triángulos, la clasificación de los triángulos y los métodos para resolver triángulos rectángulos. También, en cuanto a la solución de triángulos rectángulos, veremos la definición de un triángulo rectángulos, la aplicabilidad del teorema de Pitágoras y la verificación con GeoGebra y las relaciones o razones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, y la verificación a través del software GeoGebra. Generalidades de los triángulos. Aunque no lo notemos, los triángulos hacen parte de nuestra vida cotidiana. Las formas triangulares están presentes en edificaciones, instrumentos musicales, objetos domésticos, atracciones mecánicas, solo por nombrar algunos ejemplos. El estudio de este tipo de estructura le ha permitido a la humanidad avanzar en varias áreas del conocimiento humano, como lo son las ingenierías, las ciencias físicas, la geometría, la astronomía, entre otras. Característica de los triángulos. Se conoce como triángulo al polígono de 3 lados, en el que los puntos comunes a cada par de lados se denominan vértices del triángulo. Un triángulo tiene 3 ángulos interiores, los cuales siempre suman 180 grados. Este es el principio básico de la trigonometría, que la suma de los ángulos internos siempre va a ser 180 grados. En las imágenes que estamos proyectando se pueden visualizar 2 tipos de triángulos. En el del lado izquierdo se hace alusión al vértice, al ángulo interno y a los lados. En el del lado derecho ya es un triángulo escaleno, porque no tiene las mismas medidas, y cabe destacar que los lados de los triángulos se denotan, simbolizan con letras minúsculas A, B y C, y son opuestas a los vértices que se denotan con letras mayúsculas. Para este caso, del lado derecho podemos decir que este vendría siendo el vértice A, que incluye el ángulo interno A, se puede simbolizar de esta manera, y su lado opuesto vendría siendo A minúscula. Acá tendríamos el ángulo B con el vértice B y el lado opuesto sería B minúscula. Y este vendría siendo el ángulo C y su lado opuesto vendría siendo el lado C minúscula. Importante recalcar entonces que siempre la suma de los 3 ángulos interiores de cualquier tipo de triángulo, ya sea de cualquier forma, obtusángulo, oblicuángulo, acutángulo, escaleno, rectángulo, siempre la suma va a ser 180 grados exactamente. Es decir, los ángulos que se simbolizan con letra mayúscula A, B y C sería 180 grados la suma. Bueno, tenemos aquí en la siguiente imagen la clasificación de los triángulos. Básicamente los triángulos se clasifican en 2 aspectos. Se pueden clasificar según 2 aspectos. Según sus lados, como tenemos al lado izquierdo. Existen los triángulos equiláteros. La partícula X, el prefijo X en lingüística significa 3 lados, 3 iguales, 3 lados iguales. X significa igual. Entonces, si un lado mide 5 centímetros, los otros 2 tienen que medir 5 centímetros. Y la particularidad que también diferencia a estos triángulos equiláteros es que
sus ángulos internos siempre van a ser 60 grados. Un ángulo que tenga la misma longitud en sus lados forman internamente tres ángulos y cada uno tiene una medida de 60 grados, es decir, 60 grados por 3 sería 180 grados. Triángulo isósceles. Isósceles es que deben tener dos lados iguales y uno desigual. Cuando tenemos dos lados iguales, los ángulos que se forman con la base, en este caso este ángulo y este que está aquí, tienen la misma medida. Supongamos que tienen 70 grados y 70 grados serían 140, lo que hace que este ángulo interno sea de 40 para que la suma interna sea igual exactamente 180 grados. Y de color verde, en la parte inferior izquierda, tenemos los triángulos escalenos. Escalenos hacen referencia a que ninguno de sus lados tienen la misma medida. O dicho de otra manera, sus tres lados son desiguales, tienen diferente medida. Al lado derecho tenemos la clasificación, pero según sus ángulos. Y uno de los triángulos más conocidos en este tipo de clasificación y de más aplicabilidad y más utilidad es el triángulo rectángulo. Su nombre así lo da a entender, tiene un ángulo recto. Y recordemos que un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Entonces, cuando veamos un triángulo que tengan un ángulo interno que mida 90 grados, normalmente se coloca aquí con un cuadrito, esto vale 90, eso ya se clasifica como triángulo rectángulo. Y los otros dos quedarían 90 grados para repartir entre los otros dos porque la suma interna también debe ser 180. Supongamos que este valdría 40 y este valdría 50. 40 más 50, 90 más los 90 del ángulo recto serían 180 grados. En la parte media tenemos al triángulo acutángulo. La partícula prefijo inicial acu hace referencia a ángulos agudos. Ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Entonces, por ejemplo, tenemos que aquí puede ser 40, aquí puede ser 70 y acá pueden ser también 70. 70 y 70, 140 y 40, 180. O 50, 60 serían 110 y otro de 70 para que es 180. Sus tres ángulos internos son agudos, son menores de 90 grados, por tal motivo se llama triángulo acutángulo. Y tenemos los triángulos obtusángulos. Hacen referencia a que debe tener uno y solo uno ángulo interno obtuso. Recordemos que los ángulos obtusos, como nos explicaban por allá en bachillerato, son aquellos que son mayores de 90 pero menores de 180. Entonces podemos tener el caso de que este ángulo que está señalado aquí, esta amplitud que está de color rojo, tenga por ejemplo 120 grados. Tendríamos 60 grados para repartir entre estos dos. Podemos decir que este vale 40 y este vale 20. 40 más 20 es 60 más los 120, ahí tenemos los 180 grados. Pero por el solo hecho, condición de que tenga un ángulo obtuso, origina que los otros dos sean agudos, pero el que le va a dar el nombre es el obtuso y se llama obtusángulo. Dentro de la trigonometría, estos dos tipos de triángulos, el acutángulo y el obtusángulo, se clasifican en la familia de los triángulos oblicuángulos. Triángulos oblicuángulos. Cabe destacar aquí que para este tipo de triángulos rectángulos se aplica el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Razones trigonométricas que lo vamos a ver en esta sesión de Wiener-Neumann. Pero para solucionar este tipo de triángulos oblicuángulos, sean obtusángulos o acutángulos, se aplica la ley del seno y la ley del coseno. Es decir, estas leyes de seno y coseno no tienen aplicabilidad para triángulos rectángulos, ni tampoco lo que tiene aplicabilidad para triángulos rectángulos, de igual manera, no tiene aplicabilidad para solucionar triángulos oblicuángulos. Esa es la diferenciación que debemos ahí tener en cuenta para abordar esa temática posteriormente. Bueno, a continuación voy a proyectar un corto video para que por favor lo puedan visualizar. Por favor, me indique si lo pueden escuchar.
Los triángulos son una poderosa herramienta para entender y construir nuestro mundo. Son la base de la arquitectura moderna, la ingeniería civil, la física cuántica y la astronomía. Pero los antiguos matemáticos ya se habían dado cuenta, hace 4000 años, que nuestro mundo está hecho de formas geométricas o polígonos, y que los podemos expresar en términos de triángulos. También estudiaron el poder de la semejanza. Un triángulo pequeño se comporta igual que uno de cualquier otro tamaño, con tal de que tenga las mismas proporciones. Por eso, triangulizar el mundo nos permite medir y crear cualquier cosa que imaginemos. Por ejemplo, estimar la circunferencia de la Tierra sin usar satélites ni computadoras. Hace más de 2000 años, el matemático griego Eratóstenes de Cirene calculó que nuestro planeta tiene 40.000 kilómetros de periferia. Le faltaron solo 75 para llegar a la cifra exacta que hemos calculado con toda la tecnología del siglo XXI. Eratóstenes analizó las sombras que proyectaban dos obeliscos en distintas ciudades a la misma hora del día. Dedujo que las sombras eran diferentes porque la Tierra es una esfera y se propuso calcular la circunferencia. Imaginó que trazaba una línea hacia el centro del planeta desde cada obelisco y calculó que se intersectarían a 7 grados. Por el estudio de los triángulos, sabemos que en un círculo hay 360 grados, así que 7 es más o menos una 50ª parte. Multiplicó la distancia entre las dos ciudades por 50 y llegó a la cifra de 40.000 kilómetros. Así que ahora ya sabes que de triángulo en triángulo hemos construido pirámides, edificios y hasta estaciones espaciales. Bueno, ahí en ese corto video hemos notado de que los triángulos están presentes desde la antigüedad y que los cálculos que hacían en época antigua eran casi exactos a los que se obtienen hoy en día con toda la tecnología que disponemos. Vamos a continuar aquí. Vamos a ver los métodos para resolver los triángulos según el tipo, como lo estaba indicando antes de la proyección del video. Para los triángulos rectángulos tenemos el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Y para los triángulos según sus ángulos, es decir, oblicuángulos, ya sean acutángulos o obtusángulos, se aplica la ley del seno y la ley del coseno. Esas serán las temáticas que ustedes estarán tratando en la tarea número 2 del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica de la UNAM. Resolver un triángulo significa que nosotros debemos determinar el valor de los tres ángulos y el valor de los tres lados. Cuando les digan, apreciados estudiantes, vamos a resolver un triángulo es hallar los tres lados y los tres ángulos internos. Pero necesariamente tenemos que tener o dos ángulos, o un ángulo, un lado, un ángulo y dos lados. Y dependiendo del tipo de triángulo que nos estén dando, si es rectángulo, debemos utilizar teorema de Pitágoras o razones trigonométricas. Y si es acutángulo o es obtusángulo, es decir, con ángulos mayores de 90 grados, debemos hacer uso y aplicabilidad de la ley del seno y la ley del coseno. Bueno, vamos a continuar con lo relacionado con los triángulos rectángulos. Básicamente, teorema de Pitágoras y relaciones o razones trigonométricas. Debemos comenzar dándole una definición a triángulo rectángulo. Antes de ver el teorema de Pitágoras, debemos tener claro que el teorema solo se puede aplicar, como lo indicaba hace unos minutos, en la solución de triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen un ángulo recto o de 90 grados, exactamente 90 grados, como el que se muestra ahí en la figura. Lo pueden parar de hacia un lado, hacia la izquierda, con el triángulo, con el ángulo recto en la parte superior, pero igualmente de que ustedes puedan visualizar de que tiene un ángulo recto, ustedes lo clasifican como un triángulo rectángulo. Como les estaba indicando, se simboliza con un triángulo, con un cuadrado en el ángulo recto. Por ejemplo, si tenemos aquí este triángulo, digamos así, está de cabeza, pero nos simbolizan acá este cuadrito, ya hace alusión de que este ángulo interno vale 90 grados y es un triángulo rectángulo y por tanto se puede solucionar aplicando teorema de Pitágoras o también por medio de razones trigonométricas. Este es el símbolo que se utiliza para identificar el ángulo recto de 90 grados.
Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, como lo tenemos ahí en pantalla, cateto 1, cateto 2 o cateto adyacente y cateto opuesto, dependiendo del ángulo de observación donde nos estemos ubicando. Y el lado que está frente al ángulo recto o al lado opuesto, el lado opuesto al ángulo recto es el que va en diagonal y es el lado más largo y ese lado recibe el nombre de hipotenusa. Entonces, como tenemos acá en pantalla, este viene siendo la hipotenusa, este lado, que es el lado mayor, y estos dos que están formando el ángulo recto son los llamados catetos. En este caso, este y este vendrían siendo los catetos, se pueden nombrar con la letra A y B minúscula, y la hipotenusa siempre por lo general en todos los textos de trigonometría y geometría analítica y matemáticas básicas se simboliza con la letra C minúscula. Siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo y los catetos son más cortos en relación a la hipotenusa, pero si suman los dos catetos obtienen una longitud mayor a la hipotenusa. Esa es la base teórica que debemos tener en cuenta para identificar los triángulos rectángulos. Ahora que ya sabemos qué es un triángulo rectángulo, vamos a comprender de mejor manera lo que hace referencia al teorema de Pitágoras. Solución de triángulos rectángulos aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, en todo triángulo rectángulo, el área del cuadrado formado por la hipotenusa debe ser igual a la suma de las áreas de los cuadrados formados por los lados de los catetos C1 y C2, como lo tienen ahí en la imagen. La hipotenusa al cuadrado sería la suma de los cuadrados de los catetos. Y se puede simbolizar, identificar como lo tenemos ahí en el pequeño recuadro. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, en los libros de trigonometría normalmente se representa como c al cuadrado, que es la hipotenusa, vendría siendo al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Si deseáramos hallar la hipotenusa, debemos despejar este cuadrado. Ese cuadrado pasa al lado derecho como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esa sería la fórmula del teorema de Pitágoras que debemos usar para hallar el lado más largo, el lado que está opuesto al ángulo recto, es decir, a la hipotenusa. Si quisiéramos hallar el lado A, el cateto A, sería, ya despejada la fórmula, sería la raíz cuadrada del cateto de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado. Igualmente, si quisiéramos hallar el cateto B, sería raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado, de la hipotenusa de C al cuadrado, menos el cateto conocido que sería al cuadrado. Recordemos que estoy utilizando la siguiente nomenclatura. C para la hipotenusa, puedo llamar A este cateto y B este cateto o alternar. Este lo puedo llamar A y el otro lo puedo llamar B, pero la hipotenusa siempre manténgala con la letra, debe mantenerla con la letra C minúscula. Esas son las fórmulas del teorema de Pitágoras. Recordemos que nosotros en nuestra época de estudiantes, pero en el colegio, en sexto, en séptimo, octavo, noveno, nos hablaban seguido del teorema de Pitágoras. Frecuentemente hacían uso del teorema de Pitágoras, incluso no solamente en las matemáticas, también se utiliza en la física y en otras ciencias exactas. Bueno, acá tenemos una situación donde vamos a hacer aplicabilidad a la solución de triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras, un ejemplo de aplicación y verificación a través de GeoGebra. Las pulgadas de un televisor dependen del valor de la diagonal. Normalmente oímos que están a la venta televisores de 40 pulgadas, 50 pulgadas, 80 pulgadas, pero normalmente nosotros no sabemos a qué hace referencia las pulgadas. Las pulgadas se miden de un extremo al otro extremo opuesto del televisor, es decir, la diagonal como lo que estoy dibujando aquí. Tenemos el televisor y la diagonal, esa medida en pulgadas es lo que determina el tamaño del televisor, que nos digan que es de 40, 50 pulgadas, no es ni de alto ni de ancho, es la diagonal la medida en pulgadas. Ahora, en este caso tenemos que la pulgada del televisor depende del valor de la diagonal de la pantalla. Si el largo de la pantalla es de 16,5 pulgadas, que en inglés, en el sistema inglés se simboliza con in, que es pulgadas, y la altura, el ancho, vendría siendo de 9,40 pulgadas, podemos decir que el televisor
la medida del televisor es de aproximadamente, y eso es lo que debemos calcular, cuántas pulgadas son. Entonces, como notamos ahí en el gráfico, tenemos la pantalla, tenemos la diagonal y tenemos el tamaño tanto de el largo, que es la parte inferior, como del ancho. Por deducción, nosotros podemos decir acá que este ángulo es recto. Es decir, este ángulo vale 90 grados. Y acá tenemos ya dibujado, estoy resaltándole aquí, este vendría siendo un cateto, este vendría siendo el cateto de esta altura, y tenemos la hipotenusa. Entonces, aquí lo estamos denotando con la letra C1, cateto 1, y C2, cateto 2, y H viene siendo la hipotenusa. Aquí, en este pequeño gráfico, extraemos el triángulo como tal. Estamos sacando el triángulo como tal. Lo que nos dan es aquí el valor del largo, 16,5 pulgadas, y el valor del ancho, en este caso el alto del televisor, 9,4 pulgadas. Cuando solucionemos ejercicios, debemos tener la misma unidad de medida. Aquí nos damos de cuenta que ambas medidas son en pulgadas. Si están en metros y otra en pulgadas, debemos unificar y pasar todo a metros o las otras dos a pulgadas, en una misma unidad de medida. Bueno, ¿cómo se solucionaría este ejercicio? El primer paso, pues tenemos la parte gráfica, extraemos el triángulo rectángulo, tenemos los valores de los catetos y la hipotenusa. Y en el paso 2 debemos tener en cuenta que este tipo de ejercicio, por ser triángulo rectángulo, se soluciona solamente aplicando o teorema de Pitágoras o razones trigonométricas. Para yo poder aplicar teorema de Pitágoras, intervienen tres lados, los dos catetos y la hipotenusa. Debo conocer dos y desconocer uno. Obligatoriamente debo conocer dos. Y eso sucede en este ejercicio del televisor. Conocemos el largo, es decir, el cateto de la parte inferior y el cateto 1, y conocemos también el cateto 2, que es el que está verticalmente. Conocemos los dos catetos. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, como el que tenemos ahí en el recuadro del punto 2, podemos hallar la hipotenusa, es decir, la diagonal, las pulgadas de ese televisor. Entonces, teniendo ya esa fórmula, que es hipotenusa al cuadrado igual al cateto 1 al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado, ya continuamos y vamos a realizar este ejercicio. Vamos a darle solución a este ejercicio. Es la fórmula que tenemos acá. Esta es la que estamos aplicando. Bueno, continuando, vamos a reemplazar los valores. H es la incógnita, sigue siendo h al cuadrado, y reemplazamos los valores conocidos, C1, cateto 1 y C2, cateto 2 con sus correspondientes medidas. 16,5 al cuadrado más 9,40, 9,40 pulgadas al cuadrado. Tenemos que al elevar al cuadrado ambas cantidades y sumarlas es 360,61 pulgadas al cuadrado. Debemos despejar esa cuadrado de la h. Podemos hacerlo de dos maneras, como lo hacía en la diapositiva anterior, que pasaba el cuadrado como raíz, o sacando raíz, como está aquí en pantalla, a ambos lados. Saco raíz cuadrada aquí y saco raíz cuadrada al lado derecho. Aquí se cancela radical cuadrado con el cuadrado de la cantidad subradical para obtener h, y le saco la raíz a 360,61 al lado derecho y obtenemos aproximadamente, eso es 18,989, que aproxima a 19 pulgadas. Es decir, que si este televisor estuviese en venta en un almacén de electrodoméstico, nos lo ofrecerían como un televisor de 19 pulgadas. Esa es la manera de utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la longitud de alguno de los lados de un triángulo rectángulo, ya sea la hipotenusa, como en este caso, o alguno de los dos catetos. Pero obligatoriamente es necesario conocer, como intervienen las tres longitudes, debemos conocer dos y desconocer uno. Ahora vamos a verificar este ejercicio por medio de un aplicativo, una herramienta tecnológica. Recordemos acá que las longitudes eran 16,5 y 9,40. Vamos a remitirnos a esa verificación.
Recordemos las medidas 16.5 y 9.40. Bueno, tenemos acá, esta es una calculadora de teorema de Pitágoras, una calculadora online, y vamos a colocar aquí las medidas. El cateto, vamos a llamar el cateto A, 16,5. Este software lo detecta no coma, sino con punto. Recordemos que el punto se utiliza en Norteamérica para denotar lo que nosotros identificamos como decimales con coma. 16,5, lo colocamos 16,5 y el ancho, es decir, el alto del televisor era 9.40, 9,40, colocó 9.40 y aquí podemos darle la aproximación 2, 3, 4, 5 decimales, vamos a colocarle 3 decimales y vamos a dejar marcado que tenemos la hipotenusa, es lo que vamos a calcular la hipotenusa. Entonces le damos calcular y nos da 18.990. Recordemos que se aproximaba a 19 y aquí simultáneamente nos ofrece tanto el procedimiento analítico con la fórmula del teorema de Pitágoras que se aplicó y la gráfica. Ahí hemos verificado por medio de esta calculadora online del teorema de Pitágoras que lo que está expresado en la imagen anterior del cálculo de la diagonal de el televisor es exacto, 18.990, es decir, 19 pulgadas. Está medido en pulgadas. Bueno, vamos a continuar aquí. Ese era el ejemplo número 1. Vamos a con un ejercicio también de aplicabilidad del teorema de Pitágoras. Pero en este caso se requiere colocar la estrella de Navidad en la parte más alta de un árbol. Para este trabajo se utiliza una escalera de 3.5 metros de largo y nos dicen que si la distancia entre la parte baja del árbol y la base de la escalera es de 1,8 metros, es posible afirmar que la altura del árbol es decir, la incógnita que estamos calculando, que debemos calcular aquí, es la altura de ese, del árbol. En la cúspide de ese árbol es donde debe quedar esa estrella de Navidad. Entonces, recordemos que aquí vendría siendo el triángulo rectángulo, el ángulo recto vendría siendo aquí. Si nosotros sacamos el bosquejo de ese triángulo rectángulo, tenemos la siguiente situación. Vamos a colocar así. Acá tenemos el ángulo recto 90 grados. Tenemos acá esta hipotenusa que la vamos a llamar C, que mide 3,5 metros. Vamos a llamar este cateto de la parte inferior A minúscula como 1,8 metros. Y lo que tendríamos que calcular aquí es el cateto B, que corresponde a la altura, vendría siendo la altura de dicho árbol de Navidad. Entonces, como les comentaba hace unos minutos, cuando estén involucrando los lados, que conozcamos dos y desconocemos uno, ahí con solo utilizar el teorema de Pitágoras ya nosotros podemos calcular el lado desconocido. Ya cuando involucren, aparte del ángulo recto, otro ángulo, ya ustedes pueden hacer uso de razones trigonométricas, pero eso lo vamos a ver en unos minutos más adelante. Entonces, aquí lo que vamos a calcular es por medio del teorema de Pitágoras, donde teníamos que C al cuadrado, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Si despejamos aquí el que desconocemos que es B, nos quedaría B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Dicho de otra manera sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A elevado al cuadrado. Y si lo queremos conocer, debemos conocerlos elevado a la 1, debemos pasar el cuadrado como radical al otro lado. Y sería c cuadrado menos a cuadrado. Tenemos b es igual raíz y vamos a reemplazar los valores. C vendría siendo la hipotenusa que es 3,5 metros al cuadrado menos, vamos a colocar acá menos, acá vamos a colocar menos dentro del radical y vamos a colocar aquí el cateto A, que vendría siendo 1,8 metros al cuadrado. Eso está todo dentro del radical. Tenemos B es igual y hacemos la operación interna. Si alguno de ustedes tiene la calculadora en la mano, podemos hacer 3,5 al cuadrado y simultáneamente restarle 1,8 al cuadrado. Dentro del radical me va a quedar 9,01 metro cuadrado, porque los metros fueron elevados al cuadrado.
Y si les extraemos la raíz cuadrada a 9.01, vamos a obtener de que eso es 3,001. 3,001, es decir, podemos bajarlo a 3 metros. Esa vendría siendo la altura de ese árbol de Navidad. La altura del árbol de Navidad vendría siendo de 3 metros. Para tener en cuenta acá, entonces esto vendría siendo 3 metros. Esa es la manera de solucionar analítica. Cuando ustedes le digan, den la solución analítica, es la solución paso a paso, aplicando la fórmula. Y ya después, posteriormente, pues ya ustedes verifican con el software que estén trabajando. Recordemos que en el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica estamos trabajando con el software GeoGebra, al cual nos vamos a remitir para hacer esa verificación. Recordemos que tenemos hipotenusa 3.5 y 1.8. Entonces vamos a verificarlo en GeoGebra para que podamos visualizar eso. Entonces, vamos a irnos a GeoGebra. Por favor, me indican si pueden visualizar la interfaz de GeoGebra. ¿Me pueden indicar si están viendo GeoGebra? Sí, señor. Bueno, listo, mira. Sí, señor. Listo, gracias. Mira, se va a hacer lo siguiente. Se recomienda de que ustedes en este tipo de ejercicios hagan, por ejemplo, un recorte. Hay varias aplicaciones dentro de sus computadores para recortar estas imágenes que les dan y la podemos llevar y trasladar a GeoGebra. En este caso, yo tengo esta aplicación donde va a decir, vamos a cortar nuevo. Se va a oscurecer la pantalla, recorto la parte en cuestión, esto ya está ahí y voy y la pego en GeoGebra. Entonces estamos aquí, nos vamos a GeoGebra y aquí le damos control B, pegar. Ahí podemos visualizar que ya la ha pegado. Podemos moverla con el mouse, podemos moverla, subirla, podemos alejar para poder tener como un referente, como de muestra y poder seguir las medidas que vamos a colocar. Acá le vamos a borrar los puntos porque GeoGebra detecta en qué parte yo lo ubiqué, entonces le voy a borrar esos puntos, lo vamos a dejar sin puntos, vamos a borrar, vamos a alejar con el scroll, con la ruedita del mouse y vamos a dibujar el mismo modelo y vamos a verificar ese ejercicio. Recuerde que la respuesta nos dio 3 metros de alto el árbol de Navidad. O sea, sobre la cúspide debemos colocar la estrella de Navidad. Bueno, entonces iniciaremos con los comandos como lo hicimos en el anterior B-Learning. Las recomendaciones son la primera. Entonces, les recuerdo, recortar la imagen y pegarla, quitamos los puntos y ahora vamos a colocar el punto A en el origen. Entonces, A mayúscula, paréntesis, 0,0, damos Enter. Automáticamente se dibuja el punto A como lo están visualizando ahí. Vamos a ubicar el punto donde está al pie del árbol, que nos decían que 1,8 metros. Entonces vamos a colocar B, abro paréntesis, y recordemos que en coordenadas se coloca primero la coordenada de X de las abscisas y después coma las coordenadas en Y. El punto como está al nivel del suelo, se colocaría 1.8, recordando que GeoGebra tampoco trabaja con comas, sino los decimales lo colocamos con puntos. 1.8, el coma es para separar la coordenada 0 y automáticamente se nos dibujó la otra parte. Como están tan unidos, vamos a hacer un acercamiento, vamos a hacer zoom para poder visualizar de mejor manera este modelamiento que estamos haciendo, como lo tenemos ahí. Vamos a acercar esto acá. Ahí lo tenemos. Lo tenemos más centrado, listo. Entonces, paso siguiente, vamos a trazar una circunferencia usando el comando circunferencia centro radio para poder trazar la longitud de la escalera que recordemos que era de 3.5 metros. Entonces, nos ubicamos en la tercera línea y vamos al comando circunferencia centro y radio, como lo estoy señalando aquí, centro y radio. Él nos pide la interfaz que ubiquemos el centro y le introducimos el valor de longitud del radio. Entonces, escogemos esa opción. Como centro vamos a decir el punto B. Automáticamente se despliega el cajetín para colocar el radio y vamos a colocar 3.5, no 3,5, ni 3.5. No vamos a colocar unidades ni metro, ni centímetro. No, él no reconoce GeoGebra, sino las unidades. 3.5 y damos Enter o OK. Automáticamente en la parte gráfica se nos dibuja la circunferencia.
Bueno, vamos, ¿para qué nos sirve esa circunferencia que fue trazada con 3.5 de radio y con centro B? Vamos a marcar un punto de intersección y vamos a hacer uso en este menú del cuarto comando, intersección. ¿Y dónde vamos a hacer la intersección? Entre el eje Y y la circunferencia. Entonces, acá donde está, voy a colocar donde voy a dar clic en esa parte, ahí vendría siendo el punto donde se intersecan, donde se cortan la curva de la circunferencia con el eje Y. Listo, ya como tenemos en esa parte, lo que nos resta es armar, construir el triángulo rectángulo por medio de la opción del menú de segmentos. Aquí en el tercer menú, escogemos segmentos y vamos a escoger el punto A, lo trazamos hasta el punto B, después del punto B al punto C y seguidamente del punto A al punto C. ¿Listo? Ahí ya tenemos. Lo que ya resta sería darle estética. Entonces, vamos aquí y vamos a dibujar esto. Vamos a darle un color distintivo para que resalte. Vamos a darle un color acá. Vamos a darle un color acá. También que lo identifique. Y otro color acá para que sea el cateto. Bueno, ya tenemos acá. Vamos a aumentar un poquito la imagen. Vamos a bajar aquí para que se den de cuenta de la imagen que teníamos como muestra. Y podemos visualizar que los segmentos los nombra con letra minúscula, F, G y H. La H corresponde a la altura del árbol en cuya cúspide se va a colocar la estrella de Navidad. Y podemos notar que está simbolizada con la letra H. Y si ustedes se fijan en la parte inferior, dicen el segmento de ACH. ¿Y cuál es el valor? El que estoy señalando acá. ¿De cuánto es el valor? La interfaz algebraica ya me arrojó el valor. ¿De cuánto es el valor? 3, ¿cierto? 3. Y esa corresponde a la altura 3.5 a la escalera, que viene siendo el segmento G, y la sombra vendría siendo el cateto F, 1.8. Entonces, ahí hemos ya verificado a través de GeoGebra que el ejercicio está bien, su solución es correcta. El paso a paso analítico que hicimos fue adecuado. ¿Listo? Cuando ya estén en la tercera fase de este curso, van a ver lo referente a circunferencia. Y aquí nos dan el valor, la ecuación de esa circunferencia, para que ustedes lo tengan pendiente. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como ustedes van a verificar este tipo de ejercicios de triángulos rectángulos, haciendo uso, en este caso, de la herramienta tecnológica o el software GeoGebra. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar aquí con lo relacionado a las razones o relaciones trigonométricas, que son también de aplicabilidad y de uso para solucionar triángulos rectángulos. Una razón trigonométrica es un cociente. Recordemos que cociente es el sinónimo de división. Es una división, digámoslo así, entre un par de lados de un triángulo rectángulo. No tiene aplicabilidad para triángulos ni obtusángulos ni acutángulos. Es importante tener en cuenta que una razón trigonométrica solamente se puede establecer para triángulos rectángulos. Es decir, para triángulos que tengan interiormente un ángulo de exactamente 90 grados, como el que tenemos ahí en la imagen. Ahora, ¿cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno y tangente. Son las tres básicas, pero también hay unas inversas, que son la cosecante, la secante y la cotangente, como la tenemos ahí en pantalla. Bueno, ahora, ¿para qué nos sirven esas funciones trigonométricas? Esas razones trigonométricas nos van a ser de gran utilidad al momento de que tengamos que solucionar un triángulo, pero conozcamos de pronto un lado y un ángulo. Entonces debemos relacionarlo de esa manera. H es la hipotenusa, como lo trabajamos en el ejercicio anterior. CX y CY son los catetos que forman 90 grados. Son los catetos que forman 90 grados. Es decir, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Primero que todo, se debe seleccionar uno de los dos ángulos diferentes al ángulo recto, es decir, el alfa o el beta, y después definir el cociente según la razón trigonométrica. Entonces, voy a compartirle de la siguiente manera
A ver si podemos visualizar. Si podemos visualizar esto. Este tipo de ejercicios, lo que nosotros podemos ver es lo siguiente. La función seno. La función seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. La función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la función tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a detener un momentico para volver a compartir, para poder visualizar lo relacionado con las relaciones trigonométricas acá. Bueno, ahora sí podemos ya explicarles de la siguiente manera. Entonces, las de mayor utilidad son el seno, coseno y tangente. Entonces, si tenemos seno de beta, es como si nuestro ojo, nuestra vista estuviera aquí en este ángulo, en el beta. Aquí está nuestro punto de observación. Entonces, seno de beta, la fórmula es cateto opuesto, vamos a colocar C opuesto, sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es el lado que esté opuesto a B. Vendría siendo CY, que está acá. Entonces sería CY sobre la hipotenusa que la llamamos H. Esa sería la fórmula que nosotros debemos obtener si el ángulo de observación, el punto de referencia es el ángulo B. Si deseáramos sacar coseno de beta, o sea, si nuestro punto de observación, nuestra vista sigue siendo ahí beta, el ángulo beta. Recordemos que los ángulos se simbolizan con letras griegas, alfa, beta, gamma, teta, epsilon, delta. Eso es las letras del alfabeto griego que se utilizan. Coseno de beta, en palabras, en teoría, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Para efectos de este ejercicio, el adyacente es el cateto que está al lado, adyacente, está al ladito de beta, y vendría siendo CX. Acá sería CX sobre la hipotenusa que se representó con la letra H. Y tangente de beta no involucra en ese cociente hipotenusa, solo basta con conocer cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para este caso, el opuesto viene siendo CY y el adyacente CX. Son las tres principales fórmulas que ustedes deben conocer para solucionar triángulos rectángulos aplicando razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es lo que deben tener en cuenta. Vamos a continuar para explicar desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del ángulo alfa. Entonces tenemos acá. Vamos a suponer ahora que nuestro punto de observación está aquí en el ángulo alfa. Nosotros estamos mirando desde aquí, desde alfa. Si vamos a sacar el seno de alfa, la misma fórmula es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para este caso, el cateto opuesto viene siendo CX, que es el que está opuesto al alfa, el que está al otro lado. Entonces sería C sub X, CX sobre la hipotenusa que vale H. El coseno de alfa viene siendo cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, CY, porque es el que está junto a él, el adyacente, está al ladito, y la hipotenusa es la letra H. Y la tangente de alfa vendría siendo cateto opuesto sobre el cateto adyacente. No involucra hipotenusa. Entonces, el opuesto de alfa es CX, como lo tenemos en el seno, y el adyacente es CY. Y esa es la manera como ustedes deben deducir las fórmulas para seno, coseno y tangente. Teóricamente, seno es la división de cateto opuesto sobre hipotenusa. La función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la función tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y como referencia les digo lo siguiente: la cosecante es invertir lo de la función seno. La secante es invertir lo de la función coseno. Y la
cotangente es lo de invertir la función tangente. Es decir, si nos pidieran la cosecante, es invertir seno, sería la hipotenusa arriba, en la cosecante sería la hipotenusa arriba y el cateto opuesto abajo, Cx. Lo opuesto del coseno es secante y vendría siendo la hipotenusa arriba en el numerador y en el denominador el cateto adyacente. Y lo opuesto a cotangente, de la tangente sería la cotangente y sería cateto adyacente arriba sobre el cateto opuesto abajo, es decir, CY dividido en CX. Pero solo nos basta con conocer la aplicabilidad de utilidad de seno, coseno y tangente para solucionar triángulos rectángulos. Bueno, vamos a llegar aquí a un ejemplo donde debemos aplicar las funciones o relaciones trigonométricas. El contexto de este ejercicio dice lo siguiente: el ángulo que forma el suelo que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. Debemos calcular la longitud de la sombra sabiendo que el árbol mide 15 metros de altura. El ejercicio se debe trabajar en modo grados. Por lo tanto, la calculadora debe estar, su calculadora científica debe estar en modo DEC, ahí como lo están especificando ahí en pantalla. En la parte superior de su calculadora científica hay algo que dice DEC, R y G. Debe estar seleccionado el modo DEC, que es el modo sexagesimal, grados, minutos y segundos. Si trabajamos en el modo R son radianes y modo G es gradianes, que no tiene mayor aplicabilidad. Bueno, ¿cómo se soluciona este ejercicio? Ahí nos están resaltando el triángulo rectángulo. Por simple observación nosotros decimos, bueno, este es el ángulo recto, porque aquí están los 90 grados, lo están formando los catetos, el opuesto y el adyacente, y debemos suponer que este va a ser nuestro ángulo de observación, nuestro punto de observación, nuestra vista va a estar ahí. Entonces, ¿cuál sería el paso a paso para solucionar esto? Se solucionaría de la siguiente manera. Primeramente, debemos tener en cuenta que el ángulo de referencia es de 40 grados. Entonces, la altura del árbol de 15 metros es el cateto opuesto. Si nuestra vista está aquí, el opuesto, el cateto opuesto, viene siendo la altura. Y es de 15 metros. Y el que está determinando la sombra del árbol, recordemos que la sombra sale, la ocasiona en los rayos del sol con la copa del árbol y se proyecta desde el pie del árbol hasta donde está nuestro punto de observación. Esa es la sombra del árbol y este viene siendo el cateto adyacente. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta, determinar, bueno, cuál es la hipotenusa y cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, dependiendo desde donde se ubique nuestro punto de observación. Vamos a llamar que X va a ser la incógnita, la sombra del árbol. Lo que nos están pidiendo en este caso es calcular, esa es la incógnita, debemos calcular, está aquí, calcular la longitud de la sombra del árbol. Si el árbol como tal mide 15 metros. Bueno, seguidamente nosotros debemos hacer lo siguiente. Según el paso 3, se conoce el ángulo de 40 grados, es el ángulo conocido. Y conocemos el cateto opuesto, que es 15 metros, pero desconocemos el cateto adyacente, que es X, que lo nombramos X. Entonces vamos a utilizar la función tangente, la razón trigonométrica tangente. Y como dato, aquí como un tip para que tengan en cuenta, esta función, la razón trigonométrica tangente, es muy utilizada. Yo me atrevo a decir casi que de 10 ejercicios de triángulos rectángulos, 8 se pueden solucionar aplicando la función tangente, porque no involucra la hipotenusa, sino solo debemos conocer un ángulo, el cateto opuesto y desconocemos el adyacente, o viceversa, conocemos el adyacente y desconocemos el opuesto. Entonces aquí deducimos que vamos a utilizar la función tangente y la fórmula sería tangente de 40 grados, no vamos a llamarlo ya ni alfa, ni beta, ni gamma, sino ya sabemos que vale 40 grados. Entonces colocamos tangente de 40 grados es igual a la división del cateto opuesto a 40 grados, que es la altura del árbol, sobre el cateto adyacente a 40 grados, que es la sombra del árbol. Si lo pasamos ya, lo transformamos a letras, sería, o datos conocidos, sería tangente de 40 igual a 15 metros, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que es X. Aquí lo que nos resta por hacer es un despeje. La X está dividiendo en la parte inferior, la pasamos al otro lado a multiplicar, como la tenemos acá. Acá la estoy sacando en color azul. Acá la X está dividiendo, la pasa a multiplicar aquí, tal como está ese paso. Aquí nos queda X por tangente de 40 igual a 15. Y después, para dejar esa X solita, para despejarla,
la pasamos a dividir la expresión tangente de 40. Entonces sería x igual a 15 metros dividido en la tangente de 40. Como está multiplicando, pasa a dividir. Recordemos que las operaciones opuestas son de suma a resta, resta a suma, multiplicar a dividir y dividir a multiplicar, como lo vimos en la sesión número 1 de B-Learning. Y ya lo que queda es aplicar, hacer uso de la calculadora. 15 lo dividimos en la tangente de 40, recordándoles que debe estar en modo DEC, y obtenemos un valor de 20.64. Ese sería el valor, 20.64. Acá estoy trabajando en gradianes, vamos a pasarlo a modo DEC. Sería 15 dividido en la tangente de 40. Corrijo, sería 17.87. Aquí lo dejan aproximado como 17,8. 17,8, esa vendría siendo la altura de la distancia o longitud de la sombra proyectada, 17,8, y el árbol tenía como tal una altura de 15 metros. Esa es la manera como se soluciona analíticamente haciendo uso de las razones trigonométricas. Vamos a verificar esto en GeoGebra. Seguidamente vamos a verificarlo en GeoGebra. Bueno, volvemos a estar aquí en la interfaz de GeoGebra. Como la tenemos acá en pantalla, vamos a hacer otra vez uso del recorte para llevar el modelo de lo que tenemos que hacer en GeoGebra. Vamos a recortar esta partecita. Vamos a recortar y la vamos a pegar en la parte gráfica de GeoGebra. Aquí la tenemos ya para que ustedes la tengan ahí presente. Vamos a quitarle los puntos de referencia. Solo necesitamos como tal la imagen, sin puntos de ubicación. ¿Listo? Aquí ya las dejamos moviendo. Podemos ampliar, correr con el scroll del mouse. Listo. El primer paso aquí sería ubicar el punto A, que vendría siendo 0,0, el origen. Siempre lo tenemos como referencia. A paréntesis 0,0. Cerramos. Ahí ya queda graficado. Vamos a graficar lo que es la altura del árbol. Recordemos que tiene 15 metros de altura. Vamos a verificarlo en el eje Y. Entonces tendría de coordenadas 0 en X y 15 en Y. Sería el punto 0,15. Ahí ya lo hemos ubicado. Ahora, vamos a trazar un ángulo teniendo en cuenta que este gráfico y haciendo un cálculo mental, ustedes me van a ayudar en lo siguiente. Nosotros sabemos que este ángulo es de 90 grados, el que estoy señalando acá. El conocido es de 40. 90 más 40, ¿cuánto nos suma? 130. 130, ¿sí? Y recordemos la propiedad fundamental de los triángulos. ¿Por dentro cuánto es que tienen que sumarnos? 180. 180. Y tenemos 130, entonces, ¿de cuánto sería el triángulo, el ángulo que estoy acá 50. señalando? De 50. Ese sería el ángulo que está entre la vertical y la copa del árbol, 50 grados. Entonces, ese fue un cálculo que hicimos mental, muy bien por eso, entonces son 50 grados. Entonces, vamos a trazar el ángulo dada su amplitud. Entonces, en la siguiente fila, vamos a trazar un ángulo en el punto B, pero vamos a utilizar el siguiente comando, dado su amplitud, un ángulo dado su amplitud, y vamos a colocar, vamos a señalar primero A, B, vamos a recoger aquí el 15 grados, vamos a correr esto para poder tener mejor visión, acá, ¿listo? Ahí ya tenemos. Entonces, ángulo dado su amplitud, vamos a marcar A como lado inicial, B como vértice, automáticamente se despliega un cajetín, no le quiten el símbolo de grados, colocan 50 y lo dejan así como está por defecto, sentido antihorario. Le damos OK y ahí se dibujó. Ahí se dibujó el ángulo de 50 grados y este punto A' es un punto directriz, un punto que nos dice que va en la misma dirección de los 50 grados. Y va a ser de gran utilidad porque en el siguiente comando vamos a utilizar la función semirecta. Aquí vamos a obtener semirecta en el tercer menú, semirecta, y vamos a trazarla desde el punto B y vamos a pasar por el punto A' lo más aproximado posible, o sea, tocándolo lo más centrado posible ahí. Y vamos a soltarlo. Le damos clic ahí y lo soltamos ya.
Esa fue, lo que trazamos fue una semirrecta. Recordemos que las semirrectas tienen punto de origen, pero no tiene punto final. Ahora, lo que sigue va a ser intersecar con la misma función de hace unos minutos en la otra aplicabilidad, intersección. Vamos a intersecar al eje X con este punto de esta semirrecta, aquí donde estoy señalando. Ahí lo estoy señalando. Vamos a ampliar para tener mejor visión de esto. Ahí lo ampliamos. Y lo que nos queda es trazar o delinear ese triángulo por medio de la función del menú segmentos. Entonces vamos a utilizar segmentos y vamos a utilizar desde el punto A hasta el punto C, después desde el punto C al punto B y después del punto A al punto B. Incluso podemos dar clic derecho y quitamos este punto A' que nos sirvió para trazar la semirrecta, le damos clic derecho y le decimos objeto no visible. Lo quitamos, lo desmarcamos para quitarnos ese puntico de ahí. ¿Listo? Ya lo que queda es de pronto acá dar estética. Vamos a darle color a esto, un color para resaltar ese triángulo. Entonces le damos acá en propiedades, color, podemos darle otro grosor si gustan. Ahí lo estamos colocando de color azul. Acá igualmente, entonces le coloco el color reciente para que queden iguales. Acá también. Y no olvidemos de que por defecto GeoGebra nos nombra los segmentos con letras minúsculas. Ahí como tenemos con la letra I, G y H. Podemos correrla aquí para un lado para que no. Pues tenemos mejor visión aquí. Esta también podemos quitarle el nombre si quieren. Bueno, ahí ya tenemos dibujado el triángulo. Recordemos que la pregunta era cuál era la distancia, la longitud de la sombra, que es la que está desde el suelo hasta donde termina la sombra. Vendría siendo la letra G, el segmento denotado con la letra G. Y notemos aquí, mire, aquí lo estoy señalando yo. ¿Cuánto es el valor de G? 17 punto o coma 88 metros, que coincide con lo que tuvimos, ¿cierto? Que nos daba 17,876 por aproximación, 17,88 metros. Ahora, bueno, vamos a verificar si realmente el ángulo que se nos formó es de 40 grados. Vamos a hacer uso en el siguiente comando, aquí, en el siguiente comando vamos a hacer el uso de lo siguiente. Utilizamos acá ángulo, pero vamos a marcar en sentido contrario, es decir, en sentido horario. Vamos a marcar desde B, punto original, C va a ser el vértice y A va a ser el valor final. Aquí se nos da el valor del ángulo. Vamos a correrlo acá para poderlo ampliar. Y vamos a poderlo correr acá, mire. ¿Cuánto es el valor que se marcó ahí? 40 grados. 40 grados y este es 50 grados. Vamos a mirar si quieres el otro ángulo interno. Entonces le damos la misma función, ángulo interno, punto original, punto central y punto final. Y ahí están los 90 grados. 90, 50 y 40. Y esa es la manera como ustedes deben proceder para hacer las verificaciones en GeoGebra en su tarea número 2. De esa manera, son ejercicios muy similares y son construcciones que se realizan paso a paso, introduciendo los comandos al lado izquierdo. Ahí tenemos el ángulo 40, 50 y 90. 90 más 50, 140 más 40, 180. Y el valor de G que podemos colocárselo aquí en propiedades con valor, mostrar nombre y valor. Nombre y valor, ahí tenemos 17,88. ¿Listo? Esa sería la manera de efectuar la verificación de ese tipo de ejercicios. Vamos a continuar. Bueno, tenemos otro ejemplo. Una rampa de patineta mide 7 pies de largos con un extremo en el suelo y el otro a 2 pies de altura, como lo tienen ahí en esa figura. Debemos calcular cuál es el ángulo de elevación. Recordemos que en los deportes extremos se utilizan esas rampas para andar patineta. En este caso tiene 7 pies de largo y está a 2 pies de altura. Debemos calcular el ángulo de elevación. Y nos hacen otra vez aquí el recorderis de que debemos trabajar la calculadora en el modo DEC.
vamos a sacar el modelo, el dibujito de la representación gráfica de esta situación. Tenemos ahí 7 pies de largo, que vendría siendo la hipotenusa. Vendría siendo la hipotenusa y el 2 pies vendría siendo el cateto opuesto, teniendo en cuenta que nuestro punto de observación, nuestro ángulo de observación va a ser el beta, va a ser el punto de beta, acá donde está en esta parte. Acá va a estar nuestra vista. Digamos así que ahí va a estar nuestro punto de observación. Esta vendría siendo la hipotenusa, que la vamos a nombrar con la letra H, y este vendría siendo el cateto opuesto que tenemos acá. Y vamos a llamar beta, va a ser la incógnita. Entonces, nosotros debemos buscar en esas tres funciones principales, en la función seno, la función coseno y la función tangente, cuál es la que nos liga dos lados y un ángulo, pero ese lado es opuesto y el otro lado es la hipotenusa. Eso vendría siendo la función seno. Entonces, seno de beta, seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto dividido sobre la hipotenusa. En este caso tenemos seno del ángulo beta es igual. El cateto opuesto, ¿cuánto vale el cateto opuesto aquí? ¿Me pueden colaborar, por favor, diciéndome cuánto es el cateto opuesto? Vale 2, ¿cierto? 2 pies, muy 2 bien. pies de 2 altura. FT. Vamos a colocar FT, que es la simbología en el sistema de medición inglesa. Y la hipotenusa viene siendo 7 pies. Bueno, acá vamos a cancelar pie con pie para que nos quede 2 séptimos y queda seno de beta es igual a 2 séptimos. Debemos pasar esto a decimales y resulta que 2 dividido en 7, trabajando con 4 decimales, es igual a seno de beta 0,2857. 0,2857. ¿Cómo se hace para hallar solamente el valor de beta? Despejamos esta función seno, pasa hacia el lado derecho. Seno a la menos 1 de 0,2857. En su calculadora científica hay una función que dice invertido, que está en la parte superior izquierda. Ese es, también en inglés se coloca shift, S-H-I-F-T, o está invertido. Entonces ustedes colocan invertido seno, oprimen esa función, esa tecla con la función seno, que aparece sin, y les aparece seno a la menos 1. Y seguidamente colocan el número 0,2857 y dan igual. Y obtenemos 16,6. 16,60, sí, 16,6 grados. Ese es el valor de este ángulo, 16,6. Es decir, que esa rampla está a 16,6 grados del suelo. Si quisiéramos hallar este ángulo, pues tendríamos que sumar los 90 más los 16,6 nos da 106,6 y se lo restamos a 180. Y se lo restamos a 180 y nos daría 73,4 grados. Esa vendría siendo el ángulo que vamos a llamarlo alfa, 73,4. Entonces, aquí, si ustedes pueden hacer una diferencia entre cómo solucionamos este ejercicio y cómo solucionamos los dos anteriores, en los dos anteriores aplicamos estrictamente teorema de Pitágoras porque estábamos relacionando lados. Conocíamos 2 y desconocíamos 1. Y acá no podíamos hacer lo mismo, acá no podíamos hacer la misma gracia, pues, porque no tenemos los dos lados conocidos para hallar uno, sino tenemos 2 conocidos y nos están pidiendo un ángulo. Cuando nos piden un ángulo, hacen referencia a hacer uso de las relaciones o también conocidas como relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y la única función que tenía aplicabilidad en este caso era la función seno, que era cateto opuesto sobre hipotenusa. No podíamos utilizar el adyacente, pues no conocemos este valor de abajo, este adyacente no lo conocemos, y tampoco tangente, porque en tangente tenemos que ligar los dos, relacionar opuesto y adyacente. Y aquí sí o sí debía entrar la hipotenusa. Entonces la única que involucraba era la función seno, cateto opuesto, hipotenusa. Conocíamos el opuesto, conocíamos la hipotenusa y quedaban como incógnita el ángulo beta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque vamos a remitirnos a hacer uso de la función GeoGebra y seguidamente viene un test autoevaluativo para ya ir terminando la sesión número 2 de este e-learning. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos acá, vamos a remitirnos a GeoGebra.
Y en GeoGebra vamos a hacer uso otra vez del GeoGebra clásico y vamos a ubicar primero, podemos traer el dibujito, vamos a recortarlo, vamos a recortar el dibujito. Lo pegamos en la parte gráfica. Eso es muy útil porque se utiliza para cuando ustedes tengan que no estar pasando de una imagen a otra, sino ustedes van buscando van guiándose ahí mismo por la imagen. Bueno, tenemos acá eso. Listo, eso es lo que hay que modelar acá. Entonces, para este caso, vamos a hacer uso de lo siguiente. Vamos a colocar el punto A, 0, 0. Entonces coloco A, paréntesis, 0,0, enter. Ahí está dibujado. Después vamos a trazar una circunferencia de radio 7, que viene siendo la longitud de la argampla. ¿Y dónde vamos a hacer centro? Hacemos centro en ese punto A. Entonces vamos a colocar haciendo uso del menú circunferencia, escogemos la opción circunferencia, centro y radio, colocamos centro en A, automáticamente se despliega la cajita, colocamos 7, no le coloquemos pies porque no lo reconoce, sino unidades, ok, y está dibujada. Ahí está dibujado ya la circunferencia. Lo que continúa viene siendo trazar una línea constante en y igual a 2 para ir calculando la altura, a qué nivel está la altura de esa rampla. Entonces hay una función constante que se reemplaza con la letra y minúscula igual a 2 y van a notar que traza una línea. Automáticamente traza una línea en el punto 2. Pasa por 2. Seguidamente vamos a utilizar la opción intersección, como lo hemos utilizado en los dos modelos anteriores, intersección, y que vamos a intersectar. Vamos a intersectar esa circunferencia con esa recta Y2. Entonces tocamos ahí, damos clic ahí, y ahí está ya ubicado el punto B. Ese va a ser el punto B. Seguidamente vamos a hacer uso de un submenú que se llama rectas perpendiculares. Vamos a ir ampliando acá rectas perpendiculares que tenemos aquí. Y va a ser perpendicular ¿a quién? Acá donde está perpendicular. Va a ser perpendicular al eje X. Entonces tocamos el eje X, pero va a pasar por el punto B. Entonces tocamos, aquí tocamos en esta parte, ahí. Y soltamos. Ahí estamos, ahí hemos soltado. Ahora, continuando, vamos a trazar la intersección en ese punto del eje X. Entonces, viene siendo acá intersección en este punto del eje X, acá, como está acá, en ese punto del eje X. Seguidamente, lo que va a hacer es trazar los segmentos. Debemos trazar los segmentos con la opción segmentos y vamos a trazar de A hasta B, de B hasta C y de A hasta C. Y como les recomendé en los modelos anteriores, vamos a darle algo de estética a esto para poder resaltar cuál es el triángulo o rectángulo en cuestión. Entonces le damos acá clic derecho y vamos a darle un color distintivo. Pues acá estamos colocándole el color verde, por ejemplo. Entonces acá igualmente propiedades, escogemos el color verde, listo. Y acá igual propiedades y escogemos el color para distinguir y diferenciar, delinear ese triángulo rectángulo. Podemos correr estos nombres de los segmentos para sacarlos aquí hacia afuera, para sacarlos acá hacia afuera, para sacarlo hacia acá afuera. ¿Listo? Vamos ahora a buscar el ángulo en cuestión, que era el ángulo de la rampla con el suelo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar ángulos y vamos a picar primero en C como lado inicial, en A como vértice y en B como el lado final. Ahí se nos está dibujando ya el ángulo. Vamos a ampliar esto. Voy a correrlo hacia la derecha. Para que ustedes puedan visualizar. Y ahí lo tienen ya. ¿Cuánto aparece ahí? Alguien que me diga, por favor, apreciado estudiante, el valor de alfa. ¿Cuánto es? 16.6, que fue lo que nos dio. ¿Sí? Entonces, cuando quieran que cambiarle letra griega, entonces ustedes le dan aquí propiedades. Acá, por ejemplo, le dan renombrar. Le dan renombrar y vamos a cambiar eso. En lugar de alfa, vamos a escoger el teclado virtual. Escogemos esta simbología ABC. Nos metemos aquí en este menú de las letras griegas. Escogemos beta.
donde está aquí beta, ahí está todo el alfabeto griego beta y le damos OK y ahí lo cambiamos. ¿Listo? Y si ustedes notan la altura del segmento BC que se llama I, es de 2 unidades, esa es la altura. La rampla es de 7 metros. Si yo le doy aquí propiedades, ahí nombre y valor, le aparece tanto el nombre como el valor. Igualmente, a cada uno de los segmentos, el segmento de la altura, que era el segmento I, era el segmento I, nombre y valor, y ahí está. Igualmente, si nos piden qué distancia hay desde el punto inicial de la rampla hasta el que está perpendicularmente con la altura de esa rampla, tiene un valor de 6.71 metros. ¿Listo? Esa sería la manera de ustedes verificar ese triángulo rectángulo. Acá pueden marcar si quieren el ángulo recto, entonces ubican acá donde dice ángulo, punto inicial, vértice y punto final, nos toma por fuera. Cuando les marque por fuera, entonces ustedes hacen lo siguiente. Bueno, acá van a deshacer esta opción. Vamos a marcar a la inversa, en sentido ahora horario, B, C y A. Y ahí está marcando exactamente el valor. Vamos a correrlo acá, 90. Por aproximación 90,09. Quiere decir que está un poquito desfasado, pero de todos modos, ahí está el valor. ¿Listo? Y esa es la manera de ustedes verificar un ejercicio haciendo uso del software GeoGebra. ¿Listo? Vamos a finalizar ya el B-Learning. Les voy a suministrar a través del chat el siguiente link. Cuando estén culminando con esa autoevaluación que consta de 4 puntos, yo les voy a suministrar el link de la asistencia. Entonces, por favor, me indican si ya les está llegando el de la autoevaluación. Sí, señor, ya llegó. Listo. Ahí lo que vamos a repasar, se van a autoevaluar ustedes, no tiene ningún peso evaluativo, no es una calificación que se vaya a reflejar en sus calificaciones, sino para que ustedes se autoevalúen de pronto con qué conocimientos llegaron, qué aprendieron en esta sesión del B-Learning, de segunda sesión, y van a verificar, son 4 puntos, van a incluir su correo electrónico institucional, su número de documentos sin puntos ni comas. Recordemos que estamos en el periodo 1602. Entonces, por favor, me indican si pueden abrirlo. No abre el link, profe. No abre el link. Dame un momentico. Un momento, voy a buscar de nuevo el link. Sí, hay un error con ese link, está roto el link ese. Bueno, entonces eran 4 preguntas acerca de triángulos rectángulos y sobre la aplicabilidad de las relaciones trigonométricas. Entonces, seguidamente les voy a suministrar el link de asistencia para que por favor me la puedan diligenciar. Yo los voy guiando. Listo, ¿me confirma si le llega el link de asistencia? Sí, señor. Bueno,
con su correo electrónico, entonces lo colocan, su documento de identidad, sin puntos. Periodo 16-2. Pertenecemos a la zona centro-oriente. Recordemos que este va a ser la evidencia de que ustedes participaron en esta sesión 2 y no es necesario que participen en la réplica de la sesión 2 que se realizará el 29 de mayo, pues va a tratarse de la misma temática. Para que ustedes adquieran los puntos, solo basta con que entren a la sesión principal, que es esta, o a la réplica. En este caso, la réplica será el 29 de mayo. Aquí vamos a escoger el centro en el cual está matriculado, sea Málaga, Ocaña, Pamplona, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja o Vélez, Bucaramanga. Ustedes eligen y dan siguiente. O sea que ya hoy culminamos con los B-Learning No, con el B-Learning 2, son 3 sesiones. La primera sesión fue álgebra, esta es trigonometría y nos quedaría faltando la geometría analítica, pero no es necesario que usted entre en la réplica de pues ya ganaron los puntos por estar acá, siempre y cuando quede evidencia de que diligencien adecuadamente este formulario, ¿vale? Ok, Profe, muchísimas gracias. Listo. Sí, señor, dígame. Dígame, profe, Euclides. es que no me deja entrar al link de asistencia. No sé por qué. La vez pasada también como que se sucedió igual, ¿no? ¿Por qué fue? Sí, ¿Pero está entrando con el correo institucional? sí, Es- señor. Claro, profe. Dame un momentico, vuelvo a enviarlo. ¿No será que me salgo y me vuelvo a entrar? Dale, sí, sale y vuelve a ingresar y te lo pasamos de nuevo. A ver. Listo, listo, profe. Ahí estoy proyectando el link de asistencia y los voy guiando. Pertenecemos a las ciencias básicas, tecnología e ingeniería, pero si hay estudiantes aquí que están en administración, son de ECACEN, contaduría, ECACEN, agropecuarias, ECAMMA. Entonces van a buscar a qué departamento pertenece, a qué escuela, si son ciencias agrícolas, agropecuarias, sociales, artes. Me atrevo a decir que la gran mayoría somos de ciencias básicas, tecnología e ingenierías. Recuerdo que en el pasado había unos de agronomía, agrícola, entonces a la primera opción, ciencias agrícolas. Continuando ahí, nos preguntan a qué programa pertenecemos. Eh, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, electrónica, desarrollo de software. Van a escoger su programa en el cual están matriculados, están cursando. Profe, sesión 2. Sesión 2, sí señor, segunda sesión. Segunda sesión del curso de álgebra trigonometría. La fecha de hoy, la fecha de 15 de mayo, de 2023. Nombre del tutor, ahí lo tienen en pantalla. El nombre del tutor, Fabio Gonzalo García Calderón. Y grupo del curso virtual es el grupo en el que ustedes están matriculados con el foro, en el que están con los otros 4 compañeros. Recordemos que en la parte del campus virtual donde dice participantes, ahí les aparece en qué grupo están. El 301 es el código del curso, pero normalmente los grupos son de 3 cifras o de 2 cifras, el grupo 50, el grupo 27, el grupo 271, así. Entonces, si ustedes no conocen el grupo, deben entrar al campus y mirar donde dice, dentro del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, mirar Si donde me salgo, están participantes. de acá, se me borra la vaina esta. Entonces, ¿cómo es? Esto, ya se lo vuelvo a pasar, ya le vuelvo a pasar el link, ¿listo? Acá ustedes colocan el número del grupo, que no es el código del curso, sino el número del grupo. Y seguidamente ya queda registrado ahí, ya queda registrada la asistencia de ustedes. Si tienen alguna inquietud, me la Profe, comunican. Sí, dígame. Profe, buenas en noches. Yo estoy asistencia, matriculado en Cúcuta, de pero colocarlo. acá no aparece. Selecciona el centro en la cual es matriculado. Dame un momento, ya les contesto. ¿Que no le aparece Cúcuta, me dice? ¿Qué curso eres, pollo? Ese es el No, otro. aparece Parrilla, Cali, El Bordo, Pasto, Popayán, Ay. Santander de Quilichao y Tumaco. Pero ¿a qué grupo a qué zona pertenecen, Joander? ¿En dónde estás?
Disculpe, ¿quién me habla? ¿Joander o Farid? ¿Farid? Farid. Sí, Farid. ¿En dónde estás ubicado? ¿En qué SECAP estás? Parece que vos Yo sos- estoy en el norte de Santander, Cúcuta. En Cúcuta, pero ahí debe aparecerte. Ubica Zetacori. Tuvo en que la- suceder que no utilizó Zetacori. Reingrese otra vez y escoja Zetacori, zona centro-oriente, porque lo mandó fue para la zona sur. Vuelvas a ingresar al link y vuelva a ingresar donde dice zona centro-oriente. Zetacori. ¿Me confirmas? Zona centro-oriente. Exacto, zona centro-oriente. Zetacori. Aparece Bucaramanga y Cúcuta, sí señor, ya. Muchas gracias, profe. Ahí tiene que estar Cúcuta. Eso sucede cuando uno se mete a otra zona. Entonces, para que tengan en cuenta, y eso aplica para CIPAS, para BitLearning, tengan cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, ¿quién otro tiene inconveniente? ¿Joander o quién creo que me decía que no les Profe, abría el link? la escuela sería Ciencias Agrícolas. ¿A qué estudias? Yo- Agronomía. Agronomía. Sí, entonces ciencias agrícolas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Joander? Dime. Tengo el inicio activado. Joander, ¿lograste solucionar eso? Listo. ¿Alguna otra inquietud? Profe, en asistencia curso y sección, ¿qué As- selección? El curso, estamos en el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Busca la opción de donde está el 301, 301. Es una lista grande de cursos. Ahí busque álgebra, trigonometría y geometría analítica. Y colocan la fecha de hoy, 15 de mayo. El nombre del tutor, Fabio Gonzalo García Calderón. Y estamos en la segunda sesión. Segunda sesión. ¿Y el grupo del curso es el número del El, grupo que, el del grupo del que ustedes pertenecen, en el campus, en la parte izquierda, en el panel izquierdo, bajan a donde dice participantes. Por ahí al lado donde está calificaciones, ahí buscan participantes. Y cuando ingresan a participantes, ahí sale los compañeros que tienen de grupo, que son 4, porque forman grupo de A5, y ahí está el número del grupo. Quiero buscarlo en la plataforma. Busquen en la plataforma, sí. Eliezer, ¿tienen algún problema, Eliezer? Yo estoy en el de agronomía. Ok, agronomía. Pueden preguntarme por el chat cualquier inquietud que tengan. Yuleibi, Carmen Dayana, Jason Daniel, Yusdari. Ketty Marcela, Lady, Yusdari, Zuli Camila, Yusley, Juber. Profe, aquí aparece asistencia. Ya diligenciaron asistencia, ok. Profe, en asistencia y curso sesión no aparece álgebra, trigonometría. Sí, ahí está. Cuando se Apa- despliegan los cursos, están ahí. Es una lista bastante extensa. Está por ahí cerca donde queda pensamiento lógico, como a la mitad casi del menú. A mí me aparece introducción a las ciencias matemáticas. No. Búscalo bien detalladamente. Es que es un menú extenso. Álgebra, trigonometría y geometría analítica. ¿Sí aparece? O dale control F a tu pantalla y arriba cuando salga la cajita de búsqueda, colócale 301, 301, Enter y verá que ahí te manda de una vez a donde está. Control F, el buscador se despliega, 301, 301. Listo, Carmen Dayana, bien. Si me pueden ir comunicando, por favor, ahí por el chat, quienes ya diligenciaron, el que tenga inconvenientes, me van comunicando también. Esta es la segunda sesión, profe. Segunda sesión, sí. Les voy a dar la fecha de la tercera sesión, un momento para que estén, se vayan pues programando para esa sesión.
La tercera sesión, la réplica de esta el 29 de mayo, pero ustedes, pues, si quieren entrar, pues, con todo gusto, pero ya los puntos los tienen ganados de la segunda sesión. La tercera sesión es la principal el 6 de junio y la réplica el 19 de junio. 6 o 19 de junio. Profe, ¿y la grabación de esta dónde la deja? Queda en el canal, en un canal de YouTube mío. Dame un momentico, ya se lo paso para que lo tengan ahí. En ese canal también hay grabaciones de CIPAS. Yo les comento, yo soy tutor del CECAP Cúcuta de la UNAD. Estoy en el periodo 1601. Lo que pasa es que pues estoy dirigiendo las B-Learning del 1602. Pero a mi cargo tengo el periodo 1601. Dame un momento, ya les voy a pasar el canal. Esa es la dirección desde el canal. Y ahí hay las grabaciones de CIPAS, incluso de temáticas de trigonometría, geometría analítica, porque en el periodo 1601 ya estamos finalizando. ¿Entendido? Entonces ya estamos en la tercera unidad. Les puede servir como referencia y Profe, ahí, ¿lo pueden mandar? ahí están subiendo ahí se van subiendo los B-Learning también. Ahí ya les envié por el chat el link. Sí, dígame. Profe, en grupo curso virtual, ¿qué se coloca? El que le estaba comentando, el grupo donde ustedes entran a participantes. Recordemos que Yo soy el el código, 301, 301, 69. eso, después del guión, ¿el guión qué? ¿60 y qué? Guión 69. Ese, entonces el grupo es el 69. Farid, listo, tu grupo es 69. Cada curso en el que usted esté matriculado tiene un número diferente, ¿no? Y el código del curso también es diferente para que tengan en cuenta eso. Profe, eso se mira en participantes, ¿cierto? Sí, en participantes, claro. En cada curso ustedes entran y miran en participantes, ahí está. Ahí conocen sus compañeros, los que están ahí, dónde están ubicados. El número del que sigue después del guión, ¿no? Es el número que sigue después del guión, sí, señor. ¿Listo? Lo puse en- ¿Alguna otra inquietud que tengan? Y le dan enviar, que ya quede enviado y eso ya queda registrado, ¿listo? Recordemos que los puntos que adquieran en los B-Learning se suman al 75% de la nota, es decir, a los 375 puntos posibles. No se pueden sumar a los 125 finales porque son de la evaluación nacional, la evaluación final. Listo, profe, ya terminé el ¿Listo? registro. ¿Algún otro estudiante que tenga inconvenientes? Por favor, me lo comunican, si no para dar finalización a esta sesión número 2 y detener la grabación. Una pregunta aparte de Sí, de señor. lo que hay que anterior. El tutor John Freddy, ¿él nos va a seguir acá explicando el tema de los ejercicios o es usted? No, él es su tutor. Yo soy el delegado, el tutor delegado. Soy también del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, pero el periodo 1601. Lo que pasa es que estoy encargado de su B-Learning, pero el tutor es el tutor que usted me está diciendo, ¿vale? Ustedes se comunican con cada uno de sus tutores por el correo interno. Él los está citando a CIPAS y todo eso, que seguramente les hará semanal. Normalmente se realizan 2 CIPAS por cada tarea, junto a las grabaciones gigantescas de la webconferencia, que son grandes transmisiones donde se abarcan todas las temáticas que se van a ver en la tarea correspondiente y después su tutor va complementando eso con las explicaciones, ¿vale? Yo solamente estoy en los B-Learning, Farid. Listo, profe. Muchas gracias. Muy amable. Listo. Bueno, sí, Carmen, el número 57, no importa, tranquila, desde que quede registrado no hay problema, ¿listo? Bueno, no siendo más por el día de hoy, solo me resta dar agradecimiento por haber participado, por ustedes tomarse el tiempo de participar en esta herramienta educativa de los B-Learning. Son de gran importancia y gran relevancia, sobre todo para los cursos de primera matrícula.
Hasta una próxima sesión y feliz noche para todos. Gracias. Listo, profe, muchas Feliz gracias a usted. Profe, Chao. muchas gracias. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Gracias y Hasta luego. feliz noche para todos.